Tenemos para todos los inversores inquietos una entrevista que vamos a hacerle nada más y nada menos que Juan Ramón Caridad, y lo digo porque es una persona que está tanto en los medios de comunicación y es tan amigo nuestro, que tener con nosotros a un amigo que además es el director general de la gestora GAM para Iberia y Latinoamérica, pues siempre es un placer. Así que, Juanra, bienvenido al Inversor Inquieto. Un placer, el placer es mío, de verdad. No, y nosotros nos enseñas tanto, aprendemos tanto contigo, nos apoyas tanto con la educación financiera, con la gestión, con los clientes, con todo el mundo, que no tenemos palabras para agradecerte. Y durante tantos años, de forma recurrente, que cada vez que tengo oportunidad... Lo digo. Oye, para que vea la gente... No, claro, para que vea la gente que, oye, el rigor y la profesionalidad lleva años. O sea, es decir, esto de todo rápido y de forma inmediata, no. Los especialistas, los expertos lo son porque llevan años haciendo esto. Nadie es un especialista ni un experto de algo que haga en un año, ¿sabes? Por mucho que la gente se lo quiera creer, ¿sabes? ¿Verdad? Sabemos que no es así y nosotros representamos eso que estoy diciendo, que a fin de cuentas es lo que da confianza, sobre todo en los momentos difíciles como los que estamos viviendo, ¿no? Hecha esta introducción, yo quería, Juanra, que esta entrevista la llevásemos a hablar. La primera parte del año ya la hemos sufrido y la hemos vivido, pero querría que nos contases cómo veis en GAM la recta final del año, es decir, a partir de septiembre, cuando volvamos del verano, cuando hayamos descansado estas vacaciones. ¿Cómo veis los mercados? ¿En qué os estáis centrando? ¿Qué creéis que nos vamos a encontrar? Décima arriba, décima abajo. Por suerte y más por desgracia, el problema de la inflación va a seguir ahí. Y ese tema es especialmente sensible porque en tanto en cuanto siga subiendo la inflación, sobre todo en Estados Unidos, si algo percibe uno, y vengo recientemente de Estados Unidos, es que da igual que seas demócrata o republicano, que estés en Nueva York, en Miami o en San Diego, allí la pérdida de poder adquisitivo no se tolera. Allí es un tema que socialmente es todavía mucho más trascendente que aquí. Y por eso Estados Unidos va a seguir subiendo tipos de interés hasta que de verdad no vea controlada la inflación. Si Estados Unidos sigue subiendo tipos, en Europa tenemos que decidir entre susto o problemón. Y me refiero a que si Estados Unidos sube tipos, Europa tiene que decir, los subo yo también para proteger a nuestra divisa y que no se siga devaluando, y entonces hay países endeudados que van a tener problemas y los gobiernos que tienen déficits fiscales van a ver que ese déficit se aumenta porque la deuda cuesta más. O no subimos tipos de interés y entonces vamos a tener materias primas caras para rato y vamos a tener inflación más duradera. Y en ese escenario es donde nos tenemos que adaptar y buscar oportunidades, pero sigue siendo un escenario muy complicado y que hay que estar muy asesorado. ¿Tú crees, Juanra, que la inflación estadounidense va a encontrar moderación? ¿Tenéis por ahí algunos estudios o análisis que os dicen más o menos cómo se va a comportar en la recta final del año? Seguirá siendo alta, porque los efectos de segunda ronda, o sea, la presión hacia los salarios sigue siendo significativo, y porque aunque se están construyendo muchas casas, la entrega de esa vivienda no va a hacer que el precio inmobiliario caiga de manera drástica, aunque haya algunos titulares por comparación que parezca que pueda ser así. Entonces, la inflación se va a ir moderando, la agregada, pero también la subyacente, o sea, los precios de la energía van permeando en toda la cadena de producción, y por eso va a ser un poco como el sobrepeso, ¿vale? Aunque nos pongamos a régimen, vamos a tener que convivir con un problema, y entonces a partir de 12, 18, 24 meses las expectativas de inflación se moderan muchísimo. Pero los próximos 6 meses hay que convivir todavía con un escenario de más o menos fuerte inflación o potencial repunte de inflación, porque la oferta de materias primas sigue siendo muy limitada. Ahora, de cara a los inversores y pensando en sus distintos perfiles de riesgo, ¿no? Un inversor que sea muy conservador, ¿qué oportunidades o qué sugerencias desde GAM podéis darle en este mercado, ¿no? En el que nos estamos moviendo, donde ya la renta fija ha subido mucho en rentabilidades, caídas en precio, y todos coincidís, ¿no?, en que empieza a haber muchas oportunidades ya en todos los activos del mercado? Para los conservadores, ¿qué les dirías? Los conservadores, aunque cueste creerlo, hay que empezar a asumir que la renta fija, como muy bien dices, no es fija, pero ya renta. Y cuando uno invierte en renta fija, hay que ver muy bien cuál es la garantía de ese préstamo, de ese activo en el que estoy invirtiendo. Hay activos que ya descuentan o ofrecen unos cupones muy atractivos, 5, 6, 7, 8%, que ya descuentan que vaya a haber una recesión
no una gran crisis, pero sí una recesión. Y ese tipo de activo, lo importante que tiene que tener el conservador es que cuanto más tipos de activos distintos tenga en cartera en la renta fija, mejor, porque no hay rentabilidad sin riesgo. No arriesgar implica perder un montón de poder adquisitivo, y entonces es más muchos poquitos de distintas estrategias, y más que nunca que en su parte conservadora tenga, si puede tener 5 o 6 estrategias, mejor que 2, si las puede tener de distintas casas, mucho mejor, porque hay grandes oportunidades en el sector inmobiliario residencial americano, que ya están pagadas las hipotecas en un 70-80%, en la deuda financiera de los bancos, sobre todo aquellos que están respaldados por el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, en las compañías de seguros muy capitalizadas y en los países emergentes más solventes que exportan mucha materia prima. Pero no hay ninguna rentabilidad sin riesgo, y repartir entre todas es lo que ahora mismo ofrece mejor rentabilidad de riesgo. Por supuesto vamos a hablar de activos, pero partimos de que la fórmula es el fondo de inversión, porque es donde puede tener eso bien diversificado, bien gestionado, con ventajas fiscales, lo que siempre decimos, activos de gestión activa y a través de fondos de inversión. Vale, vamos ahora al perfil, vamos a llamarle equilibrado, vamos a hacer 3, hemos hecho el conservador, hagamos el equilibrado, el intermedio, y luego nos iremos al que es más agresivo. El intermedio debe empezar a tener una diversificación no solamente en renta fija, sino pensando que en un momento donde la economía se complica, efectivamente hay grandes fusiones que separan, pero hay muchas empresas que lo anuncian, que van de una manera amigable y que necesitan para sobrevivir fusionarse, y ahí se puede generar rentabilidad. Tiene que entender también que los bancos centrales van de manera muy desincronizada, o sea, lo que está haciendo Estados Unidos es muy distinto a lo que está haciendo el Banco Central Europeo, y absolutamente antagónico a lo que está haciendo China o Japón, y ahí se producen oportunidades por diferencias de movimientos, diferentes tipos de inflación y movimientos en la divisa, y ese mundo que es retorno absoluto, que también hay que dejar claro que no es rentabilidad sin riesgo ni mucho menos, pero ofrecen cosas muy distintas o maneras de aprovechar que mezclan muy bien o diversifican con la parte de renta fija. Y para el más agresivo o la parte agresiva de las carteras de los inversores, ¿qué les recomendaríamos? Hay un país que no tiene problemas de inflación y que ha tenido una horripilante prensa, y es China. Asia en su conjunto, pero China en particular. En octubre y noviembre es el Congreso, Xi Jinping se presenta, se va a presentar con un nivel de control de inflación muy alto. El COVID ha sido un problema, pero empiezan a abrir los cuellos de botella, empiezan otra vez a normalizar la economía, y ya hemos vivido esto. Una vez que eso pasa, hay una sensación de euforia post-COVID muy tradicional. Hay 33 medidas de estímulo económico que ha puesto encima de la mesa, tienen margen para bajar tipos de interés y está todavía en modo expansivo. Así que China y todo lo que son bolsas asiáticas es uno de los patitos feos que se pueden convertir en cisne, y hoy era portada de toda la prensa internacional el potencial de la bolsa asiática para conseguir cosas distintas a lo desarrollado. Solo bolsa asiática. ¿Qué piensas de Estados Unidos y de Europa? Que son, digamos, mercados más cercanos en los que al final ponderan mucho más las carteras de renta variable de los inversores, ¿no? Sí, hay que esperar. O sea, no ha habido suficiente volatilidad como para hablar de capitulación. O sea, dar un mensaje eufórico de decir, bueno, después de todo lo que llevamos se ha acabado, sería demasiado agresivo. Pero yo creo que empezar a pensar en divisas y empezar a pensar en sectores muy castigados tampoco es ninguna tontería para la segunda. ¿Cuáles sectores más castigados? La tecnología es uno de ellos. La tecnología es uno de ellos, el sector del lujo es otro, que es uno de los sectores que tiene mucho flujo de caja, no tiene deuda, lo hace muy bien con inflación, y por tener la etiqueta de growth, crecimiento, o de Asia, pues también ha tenido un trimestre y un semestre durísimo, pero es otro de los que estamos mirando con cariño. Y otro que tampoco es baladí es todo lo que tiene que ver con sector financiero, que días como hoy o la semana pasada ha sufrido un fuerte castigo, pero en un entorno de normalización de tipos empieza otra vez a hacer su negocio tradicional y las valoraciones son atractivas. Muy bien, Juan Ramón, encantados de tenerte en El Inversor Inquieto. Muchísimas gracias por tus explicaciones, por tu claridad, y porque todo esto nos ayuda y ayuda a los inversores a ver que el mundo no se acaba, que la gestión se hace día a día, que todo termina pasando, y que cuando las situaciones son difíciles como la actual, lo que hay que hacer es ver y estar con aquellos que ven oportunidades donde, como siempre se ha dicho, otros no las ven, y que eso es al final pues lo que los inversores agradecen, ¿no? Y eso es lo que nosotros os agradecemos a vosotros. Eso es, y yo creo que es muy importante que, igual que no cocinamos sin cazuela o sartén, invertir sin fondos puede generar más de una quemadura.
Pues ahí lo vamos a dejar, porque eso no se puede mejorar. Gracias, Juanra, hasta la próxima. Gracias, gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendrán otra entrevista tan interesante como la que acaban de escuchar. Hasta entonces.